Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Solo el perfecto amor que proviene de conocer a Dios echa fuera el temor. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata, saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a todos los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie Una Palabra de Dios, basada en el Salmo 23. Tú nos creaste con un propósito. Y compartiremos el tercer tema de esta serie, cómo enfrentar sus temores. Y hoy, para esta nueva serie, tenemos una invitada especial, Beatriz Fuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito, que será la conductora de esta serie de programas. Beatriz, buenos días y bienvenida. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a nuestros oyentes de Vida con Propósito. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Y como usted lo decía, Oscar, hoy y el próximo viernes desarrollaremos el tercer tema de esta serie, cómo enfrentar sus temores. Dice el Salmo 23:4, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Un valle es una extensión amplia de tierra que se encuentra justamente entre dos montes o alturas. ¿Sabía que en nuestra vida pasamos por diferentes clases de valles? Los valles de nuestra vida están exactamente ubicados en medio de nuestros triunfos. Así que cada vez que pasamos por un triunfo, la próxima estación de nuestra vida será un valle. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que atravesamos un valle, debemos estar seguros que lo que nos espera es un triunfo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Oscar, ¿por qué se dan estas situaciones en la vida? El Salmo 23 la llama valles tenebrosos y en la versión Reina Valera, valles de sombra de muerte. Bueno, gracias Beatriz y gracias por compartir con nosotros ahora en este espacio de Vidas con Propósito. Existe un sabio proverbio árabe que dice, puro sol sin lluvia hace un desierto, y yo le añadiría, pura lluvia sin sol hace un pantano. Si en su vida usted nunca pasa por momentos duros, momentos tristes, momentos sombríos, momentos de calamidad, situaciones difíciles, su vida, creo yo, sería una ruina. El delicioso pastel que está conformado por una variedad de ingredientes, si solo llevara azúcar no sería tan provocativo. Es necesario el vino, la sal, la mantequilla, el limón. Bueno, los panaderos saben muy bien esto. La harina misma y el resto de componentes que junto con una buena horneada arrojan un exquisito postre. Nada en sí mismo es delicioso. Es el conjunto de ingredientes que combinados entre sí se convierten en un delicioso postre o un rico pastel. Lo mismo pasa con nuestra vida, Beatriz. El escritor de este salmo debería ser un pastor bien entrenado para realizar esta descripción. Así es, Beatriz. David fue un pastor de ovejas y como conocedor de su oficio sabía muy bien las clases de terrenos por donde habría de pasar a sus ovejas. Luego de llevarlas por verdes pastos y tranquilas aguas, como dice el Salmo, también era necesario pasarlas por los valles con el fin de encontrar más alimento y agua para su manada. Uno de esos valles que existe en Israel se llama el Valle de Sombra de Muerte. Es un cañón muy profundo y angosto. El sol toca el fondo solo al mediodía cuando está exactamente arriba. El resto del tiempo la parte inferior del cañón está muy oscuro. Es un lugar tenebroso y donde cualquiera pues sentiría miedo. En el Salmo 23 versículo 4, David nos dice que Dios, como nuestro buen pastor, también nos pasará por valles. Así que como ovejas tendremos que aprender a lidiar con ellos, porque de vez en cuando o de cuando en cuando Dios mismo nos llevará en esa dirección.
Oscar, ya que es inevitable pasar por los valles en nuestra vida, que son sinónimos, como usted lo decía, de dolor, de soledad, en momentos difíciles, ¿qué debemos hacer frente a estos valles sombríos? Debemos tener muy presente los siguientes antes de hablar de hacer frente a los valles. Quiero que veamos algunas características de los valles y que donde todos tendremos que pasar. Primero que todo, los valles son inevitables, estos valles en la vida de cada persona. Dice Juan 16:33, que es un versículo muy conocido de la Nueva Versión Internacional: en este mundo tendréis aflicciones. Va a suceder, tendremos dificultades, desilusiones, desalientos en la vida, habrá momentos de sufrimiento, pena, enfermedad, habrá tiempos de frustración, de fracaso, y van a suceder, son parte de una vida normal. No se sorprenda de ellos. Otra característica de los valles es que los valles son imprevisibles. Dice Jeremías 4:20, un desastre llama a otro desastre, todo el país está devastado, de repente fueron destruidos. No puede planearlos. Los valles siempre son inesperados. Normalmente vienen en el peor momento, cuando uno no tiene tiempo o está a veces muy descuidado o desprevenido. ¿Usted ha tenido, por ejemplo, una pinchada de la llanta de su vehículo en un momento en que usted tiene afán, en que tiene un compromiso? Usted eso no lo planeó. Así son los valles son o vienen de repente, son imprevisibles. Un día, los valles vienen de repente, son impredecibles, de verdad, Oscar. Un día bueno puede convertirse en un día malo. Una llamada telefónica, una carta, un examen médico de rutina, puede detectarse una enfermedad o un accidente que viene de repente. Los valles simplemente suceden. Así es. Otra característica de los valles es que los valles son imparciales. ¿Qué significa esto? Nadie está inmune a ellos, nadie está aislado del dolor o de la tristeza. A nadie le toca transitar por la vida libre de problemas. Todos tenemos problemas, gente buena y gente mala le tienen problemas. Problemas, pruebas, dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones, no significan que sea usted una persona mala, significa que usted es una persona. No significa que sea un ser humano perverso, significa que usted es un ser humano. La Biblia es clara en que las cosas buenas suceden a la gente mala y algunas veces cosas malas suceden a la gente buena. Los valles son imparciales. No les importa cuán bueno o malo sea de usted. Dijo Jesús en Mateo 5:45 que Él hace llover sobre justos e injustos. O sea que esa idea de pare de sufrir, ese evangelio, ese mensaje de ese falso evangelio, eso no es real. Porque realmente en esta vida pues tendremos que enfrentar siempre sufrimientos. Oscar, cuando atravesamos tiempos difíciles, un valle en la vida, nuestra primera reacción siempre es ¿por qué a mí? Sí, realmente yo creo que uno debería preguntar ¿por qué no a mí? ¿Usted piensa que debe estar exento de los problemas que los demás enfrentan? ¿O cree que debe ser la única persona del universo que nunca tiene tragedias, pérdidas, inclusive pérdida de seres queridos? Recuerde que esto no es el cielo, las cosas no son perfectas y hay problemas y dificultades aquí en la tierra, van a suceder aquí en esta vida. A gente buena, como decía, a una cristianos y no cristianos le vienen cosas difíciles. Los desastres y tragedias les pasan a todos. Además de ser inevitables, imprevisibles e imparciales, ¿qué otra característica tienen los valles? Bueno, aquí hay una buena forma de aprendizaje. Por la I, los valles son inevitables, imprevisibles e imparciales. Pero otra característica de los valles es que los valles son temporales y esto es algo bueno. O sea, tienen un fin, no duran para siempre, no son permanentes. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle no es un lugar donde se queda uno toda la vida, es algo que uno atraviesa, una circunstancia, una situación que tiene un término, siempre habrá un final. Cuando se está en el valle se piensa que es un punto muerto, pero no lo es. Es como un túnel, tiene un principio y un fin. Atraviesa el túnel y eventualmente usted verá la luz. No llega a su vida para quedarse, llegan de paso. En 1 Pedro 1:6 dice así: esto es para ustedes motivo de gran alegría,
a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El apóstol Pedro admite que algunas veces, como usted lo dice, Beatriz, en el texto, pasaremos por tiempos difíciles. Dice diversas pruebas por un tiempo. La vida es difícil, vamos a sufrir, pero solo por un tiempo. Adelante hay gozo, hay alegría. Aunque tenga problemas aquí, en el cielo no tendrá ninguno. Si conoce al Señor Jesucristo, ese es su destino. Aunque usted viva por mucho 80 o 90 años y tenga problemas toda su vida, es insignificante comparado con los miles de millones de años que pasaremos en la eternidad sin problemas. La vida es solo temporal, aquí en la tierra, cuando se compara con la eternidad. Hemos visto 4 características de los valles. Son inevitables, imprevisibles, imparciales y temporales. La pregunta entonces sería, ¿qué propósito tienen los valles? Bueno, interesante pregunta. Los valles siempre tienen un propósito y al permitir, cuando Dios permite que atravesemos por ellos, ya sea valles de duda, de depresión, de desesperación, de desánimo, Él tiene una razón, Dios tiene una razón detrás de esto. El texto que leíamos en 1 de Pedro 6:7 nos ilustra. Esto es para ustedes, dice el apóstol, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y dice el versículo 7, que no lo habíamos leído anteriormente: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Puede haber todo tipo de pruebas. Hay valles económicos, valles de relaciones difíciles, valles emocionales, todo tipo de pruebas. No pasan por accidente. Estas pruebas son para probar nuestra fe. Las pruebas no son un accidente de la naturaleza. Dios quiere edificar su fe en los valles de la vida. Nos gusta a todos disfrutar de la cima de la montaña, pero ahí no es donde se edifica la fe. La fe se edifica en los valles de la vida. Cuando todo está bien, pues no consideramos la necesidad ni siquiera de Dios. Pero cuando se encuentra uno cara a cara con un valle oscuro, nos ponemos de rodillas. Óscar, además de probar nuestra fe, ¿qué otro propósito tiene el que Dios permita que pasemos por esos valles tenebrosos? Sí, muy importante. Recuerde, apreciado oyente, que nuestra fe siempre va a ser probada. Y eso demostrará que realmente tenemos la fe. Y cuanto a la segunda pregunta que usted hace, Dios también quiere formar nuestro carácter al hacernos pasar por estos valles. Él está más interesado en su carácter que en su comodidad o conveniencia. El propósito de Dios para su vida no es solo que esté cómodo. Él quiere edificar su carácter. Él está más interesado en su santidad que en su felicidad. La santidad perdura, la felicidad no. De cualquier modo, la felicidad se deriva de la santidad. Él quiere que se parezca a Cristo Jesús. Él quiere que desarrolle el carácter de Cristo. Si Dios lo va a hacer como Cristo, mire, esté seguro de esto: Dios va a hacer que atraviese todas las circunstancias de la vida por las cuales pasó Cristo mismo. Dios va a hacer que, en el caso de Jesús no estuvo exento del sufrimiento. Claro que no, Él nunca estuvo exento del sufrimiento. Inclusive dice la Biblia que Él, a través del sufrimiento, aprendió la obediencia. ¿Por qué piensa entonces que usted lo estará? ¿Pasó Jesús por momentos de soledad? Sí, lo pasará usted también. ¿Fue Jesús tentado a desanimarse? Así es, lo será usted también tentado. ¿Por qué piensa que va a ser diferente? Va a atravesar valles. Dios quiere edificar nuestro carácter, su carácter. No es un accidente. ¿Propicia a Dios los accidentes o las tragedias en nuestra vida? Le aseguro que no. Dios en su soberanía las permite. Dios no los produce, sino que Dios los usa. Dios es un Dios bueno y no puede causar mal. Él no puede hacer lo malo. ¿Puede usar Dios los accidentes y las tragedias para bien? Así es, Dios las usa. Óscar, aquí entonces podemos resumir que el propósito de los valles oscuros de la vida es probar nuestra fe. Recuerde esto, querido oyente: la fe siempre es probada, no en los momentos buenos de la vida, sino en los valles, en los momentos difíciles, con el propósito de producir el carácter de Cristo en mí.
¿Le producen temores los valles? Tranquilo, eso nos pasa a todos. Pero cuando estemos conscientes de que el Señor es nuestro pastor, los temores se disiparán. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. El tema de hoy, ¿cómo enfrentar sus temores? Ahora sí, Oscar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué no me dejo dominar? ¿Cómo no me dejo dominar de los temores y cómo enfrentarlos? Bueno, muy bien, Beatriz, vamos entonces con el primer principio para enfrentar nuestros temores. Y el primero está basado en Mateo 14:30. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí está el primer principio: mire a Jesús. El temor es la antife, es la fe a la inversa. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos la vista en el lugar equivocado. La versión Reina Valera llama a los valles tenebrosos valles de sombra de muerte. Esto es muy diciente. No dice valles de muerte, sino valles de sombra de muerte. Todos sabemos que las sombras son simplemente una proyección. Y aquí debemos entender algo con respecto a las sombras. Primero, que las sombras son más grandes cuando el objeto está más lejos. Es nuestro temor lo que lleva a ver las sombras como algo muy grande. La sombra siempre será más grande que la realidad. No le estoy diciendo que sus temores no sean legítimos. Lo que estoy tratando de decir es que su temor hace que vea la situación más grande de lo que en verdad es. Nunca le sucedió que se preocupó por algo tanto que cuando pasó esa situación se dio cuenta que no valió la pena haberse preocupado. Cada vez que esté atemorizado, vaya y diga al Señor que le ayude a ver con perspectiva. Como psicólogo, algunas veces me ha tocado ayudarle a las personas atemorizadas a ver con perspectiva su problema. Por lo general tendemos a sobreestimar las dificultades. Cuando hacemos este ejercicio con los aconsejados, ellos terminan dándose cuenta que las situaciones que tanto temían están muy lejos, más que lo que pensaban. ¿Por qué? Porque era simplemente una sombra. Y otra característica de la sombra es que las sombras son inofensivas. ¿A usted le ha pasado algo con una sombra, Beatriz? O la sombra no le hace ningún daño, ¿no? O sea, nunca una sombra le hizo daño a nadie, a menos que la sombra sea su suegra. Bueno, esto es una broma. ¿Por qué? Porque las sombras son imágenes sin sustancia. La sombra es de una tractomula, no puede atropellarme, pero es muy diferente que si me cae encima una tractomula. Otro aspecto de las sombras es que las sombras son producto no solo de un objeto, sino de una luz que los alumbra. El diccionario de la Academia Española de la Lengua define así la palabra sombra: proyección oscura que un cuerpo lanza en el espacio en dirección opuesta a aquella por donde viene la luz. Lo que nos quiere decir aquí la definición es que para que haya sombra, obligatoriamente tiene que haber luz. Lo que pasa es que nosotros, por lo general, tendemos a ver la sombra y no a ver la luz. Jesús dijo que Él era la luz. Así que si miramos a Jesús en lugar de las sombras, nuestro valle, en nuestro valle, cuando pasamos por esos valles oscuros, los temores tendrán que irse. El texto base de este principio dice en Mateo 14:30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí Pedro caminó sin ningún temor sobre el mar, siempre que su mirada estuvo en Jesús. Tan pronto separó su mirada de Jesús, el miedo de él totalmente se apoderó. ¿Qué nos enseña este relato del Evangelio de Mateo? Bueno, el principio es este: la fe y el miedo son incompatibles. Cuando la fe entra por la puerta delantera de su corazón, el temor debe salir por la puerta trasera. Esto nos enseña que no tenemos la capacidad de ver dos cosas al mismo tiempo. O miramos a Jesús o miramos las sombras, o miramos las tempestades, o miramos los problemas, o miramos realmente la quietud. La victoria o la derrota de un cristiano radica en donde tenga puesta su mirada. Por eso el autor a los Hebreos nos dice en Hebreos 12:2: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Recuerda lo que dijo el salmista en el Salmo 121, en el versículo 1 y 2 dice: a las montañas levanto mis ojos,
¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué habla de alzar sus ojos a las montañas? Porque estaba en un valle. Él dijo, miraré al Señor. Él nuevamente me subirá a ellas. No importa cuán altas pueden ser las montañas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Oscar, no quiero sonar atrevida, pero cuéntenos, ¿usted ha tenido alguna vez un valle de sombra? Bueno, esta pregunta, pues sí, realmente, como decíamos al principio del programa, que los valles le llegan a todos, a nadie está exento de pasar por los valles de sombra, de muerte, y esos valles, como decíamos, pueden ser dificultades económicas, problemas en las relaciones, pérdidas, situaciones difíciles de la vida, y precisamente, bueno, ahora que usted me hace la pregunta, hace ya muchos años, cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija y teníamos 2 niños pequeños, yo me quedé 1 año sin empleo. Fue exactamente 365 días que pasé que es desempleado. Fue un tiempo bastante difícil. Recuerdo que yo me levantaba con una tremenda depresión, a saber que prácticamente casi no había nada para la casa. Y ese año fue uno de los años más difíciles de mi vida. Realmente pues en ese año yo vi de todas maneras el cuidado del Señor en medio de ese valle, y uno cuando inicia piensa que nunca va a terminar, piensa que nunca va a salir de ese valle. El Señor en ese tiempo, a pesar de todo, nos proveyó, nos sostuvo, y recuerdo que yo le pedí al Señor que mi esposa, como pues no había lo que hay ahora de la seguridad social, de todo lo que tiene que ver con el régimen subsidiado, yo le pedí al Señor que mi esposa tuviera a la niña en una clínica, no quería llevarla al hospital. Bueno, y precisamente antes de finalizar su embarazo, pues nuevamente empecé a trabajar, y que pues tuve la oportunidad otra vez de tener seguridad social, y mi esposa pues pudo tener la niña en una clínica, pues pudo tener las condiciones mínimas para poder, digamos, enfrentar ese tiempo. Pero fue un valle muy difícil, y precisamente después de salir de ese valle fue que entendí el por qué el Señor lo permitió que pasara por ello. Era una parte de una, digamos, disciplina del Señor hacia mi vida, por no ser un buen administrador de lo que Él me había dado a nivel de la parte laboral, de los recursos, y aprendí realmente la lección. No fue nada fácil pasar por esa situación, pero el Señor lo permitió para mi bien. Así que, apreciado oyente, si usted está pasando por un valle, por un tiempo difícil en su vida, ya sea a nivel familiar, con sus hijos, con su relación de pareja, a nivel económico, laboral, no, tantos valles que uno puede pasar, el Señor lo hace pasar a usted por eso, con un propósito. Y veíamos precisamente en el tema de hoy que la primera razón es probar nuestra fe. La fe siempre va a ser probada, la fe legítima, y ahí se demostrará si realmente somos del Señor o no somos del Señor. Y el segundo propósito que veíamos es que los valles tienen el propósito de formar nuestro carácter. Sí, por eso es que siempre el Señor permitirá que pasemos por dificultades, porque a veces o muchas veces es la única manera en que el Señor puede realmente formar nuestro carácter. No hay otra forma. Cuando las personas no pasan por ninguna dificultad en la vida, cuando la vida es totalmente plena, tal vez son personas débiles cuando enfrentan una situación, digamos, sencilla en la vida. Oscar, gracias por compartir su pequeño testimonio, de verdad que esto nos edifica bastante. El próximo viernes continuaremos con la segunda parte de este tema, cómo enfrentar los temores. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono 316-3284-637. También nos puede escribir cualquier comentario a nuestro correo electrónico, comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. También puede escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito. Gracias por estar con nosotros y que pasen un día muy feliz.